enfocarnos más en los objetivos de la práctica como tal. Dinámica, GD3. Práctica 9. A ver, baños. Para el caso del regulador de velocidad es importante no solo tener la lógica de control y también el actuador, en este caso el conjunto de servomotores que me van a permitir dejar pasar más o menos recurso primario en este caso la turbina, sino que también es necesario modelar el comportamiento mecánico que tiene este elemento turbina. Porque como les había dicho, dependiendo del tipo de central, nosotros vamos a tener diferentes tipos. ¿Ya? Si estamos hablando de las centrales hidroeléctricas, podemos tener turbinas tipo Pelton, tipo Francis, tipo Kaplan. En el caso de las turbinas, en el caso de las centrales térmicas, por lo general son turbinas de vapor, que pueden ser a alta, baja presión. Y en el caso de otro tipo de central térmica también puede ser un motor como tal. Entonces, la forma en la cual se obtiene el movimiento rotativo del eje de la máquina depende mucho del tipo de turbina. En este caso, para cada tipo de turbina vamos a tener un diferente comportamiento mecánico. ¿Ya? Cómo cambia la velocidad dependiendo del ingreso del recurso primario. Entonces, para evitar el tema de la modelación, que a la final es simplemente seguir un esquema, conectar bloques, configurar, si bien no hemos hecho tantos modelos para que tengan ya un nivel de expertise lo bastante grande, sí tienen los documentos de referencia, tienen sus propios informes para saber qué procedimiento deben seguir desde la creación de la hoja hasta la culminación del modelo. Entonces, no tiene mucho sentido dedicarnos 2 horas un día completo a estar conectando bloques porque no es que van a aprender más al hacer eso. Así que lo que nos vamos a enfocar en este caso va a ser una vez más a revisar cómo importar los modelos dentro de la librería de nuestros proyectos y posteriormente enfocarnos en la simulación y todo lo que nos hace falta para poder hacer el análisis de resultados. Ya, entonces en lo que nos quedamos nosotros la práctica pasada, si no estoy mal, es en completar el modelo del PCU y también les había dicho que tengan el ingreso del elemento simulable, ¿verdad? Les dije que me ayuden completando. Entonces yo la verdad, como ya no subí a esta parte, me voy a copiar un elemento simulable de otro proyecto. Ya nada. Bueno, ya me igual recto. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es a incluir dentro de nuestro proyecto los controladores que nos hacen falta. En este caso los correspondientes al modelo de la turbina y los correspondientes al estabilizador del sistema de potencia. Entonces los documentos que les había compartido tienen la extensión .dz. Esa extensión, recuerden que no corresponde a un proyecto de Power Factory como tal, sino simplemente a un elemento o un modelo dentro de la librería. Entonces, para importar esos dos documentos toca hacerlo de uno a la vez, porque no se puede en conjunto. Así que se van dentro de la carpeta modelos dinámicos del Data Manager, que es la ubicación en la cual deberíamos tenerlos. Clic derecho y le ponen importar. Ya una vez que abran este explorador de archivos, le pueden buscar los elementos. Y algo muy importante es que en esta ventana siempre revisen el directorio que va a tener el elemento del modelo. Ya si ustedes no cambian, por lo general se queda guardada la ubicación del proyecto del cual se exportó. Y en este caso, como la mayoría no va a tener ese proyecto, entonces al momento de importar se va a crear una carpeta, un elemento
solo con este modelo y de nada nos va a servir porque no es la ubicación que necesitamos. Así que aquí en el New Path le ponen seleccionar y buscan la librería y la carpeta modelos dinámicos de su proyecto, que es en donde debería estar. Ya, una vez hecho eso, le ponen OK y ya quedaría implementado. Ya, yo le puse primero el PSS, así que le voy a importar nuevamente el otro elemento que sería la turbina. Y listo. Ahora sí, déjenme igualarme rapidito. Dame 2 minutos nomás. Ya, entonces, al menos en nuestra librería ya vamos a tener todos los controladores necesarios para completar nuestro sistema de control. Lo que nos haría falta en este caso es esos modelos a través de los elementos simulables, incluirlos dentro de la grid para que se consideren dentro de las simulaciones. ¿Ya? Entonces esa parte ya la habíamos revisado, sin embargo vamos a repetirlo, puesto que es necesario tener listo todo. Así que si empezamos por el PCU, por ejemplo, dentro de ese elemento ustedes ya deberían tener el PCU de color verde, el simulable, y lo van a copiar y deben pegarlo dentro de el sistema de control que está dentro de la grid o la planta de control. ¿A dónde está la grid? Dentro de la carpeta Network Model, dentro de la carpeta Network Data, ¿ya? Ahí se encuentra la grid y ustedes le van a poner en conjunto con los otros controladores dentro de la planta de control. ¿Ya? Y lo mismo con la turbina. El estabilizador del sistema de potencia por el momento le vamos a dejar sin conexión, es decir, no le vamos a copiar para hacer un análisis posterior. Primero solo los controladores más simples para el voltaje y para la velocidad. Ya, el último paso en este caso es asociarle o sincronizar para que este controlador PCU y el controlador turbina sepan que deben actuar dentro de la planta de control y deban actuar sobre el generador. ¿Ya? Para eso lo que ustedes tenían que hacer es editar la planta de control. Así que del elemento de la grid le hacen clic derecho, le ponen editar. ¿Ya? Y aquí es en donde ustedes seleccionan los dos controladores que nos hacen falta. Tanto la turbina, que está dentro de la planta de control, como el PCU, que está en la misma ubicación. Ya de esta manera ustedes han incluido sistemas de control dentro de una planta de control de una central de generación.
Ahora, cuando ustedes tengan diferentes controladores, ya lo único que deberían verificar en este caso es que sean compatibles con la planta de control. Ya en este caso, tengo entendido que en su proyecto ustedes deben hacer algunos casos. Los proyectos. Ah, no, en el deber, ¿cierto? Dentro del deber. Ya, por si no sabían, en el DigSilent se tiene ya modelos implementados propios de la bibliografía. Ya esos elementos, controladores, plantas de control y demás están dentro de la librería del Power Factory, dentro de la carpeta modelos dinámicos. Ya, entonces si ustedes quieren los controladores, deben seleccionar el Synchronous Generator Power Plant. Aquí tienen de diferentes fuentes, diferentes elementos. Por ejemplo, lo más común que se suele utilizar es elementos de la IEEE, por ejemplo. Aquí ustedes van a tener sistemas de excitaciones, gobernadores, turbinas, ¿ya? Y demás. O si no, también la librería del DigSilent también tiene sistemas de excitación en corriente continua, en corriente DC, en estado sólido, diferentes tipos de gobernadores para diferentes tipos de centrales. Y cada uno de ellos pueden revisarlo para ver qué información necesitan de entrada y qué información tienen a la salida para poder hacer las conexiones. Ya, en este caso, recomendación personal, traten de no utilizar sistemas demasiado complejos. Por ejemplo, los frames. Aquí en los Composite Model Frames, supongamos que ustedes quieren hacer un generador sincrónico. Ya tienen un frame bastante complejo y para poder hacer, por ejemplo, el control de voltaje, van a necesitar un ajustador de voltaje y también un controlador. Son dos elementos diferentes que necesitan sí o sí tener para que se cierre el circuito y pueda trabajar el sistema de control. Ahora, si ustedes no tienen uno de ellos, no van a poder hacer simulaciones, así que de ganas se van a complicar. Ya en este caso ustedes pueden crear su propia planta de control en función de las señales que dispongan, o también podrían utilizar como base el que yo les había pasado. Siempre verificando. Ya, por ejemplo, BCO o el ABR pueden hacerle un equivalente que solo tenga entradas y salidas. Ver qué información necesitan a la entrada para poder hacer las realimentaciones y qué información tienen a la salida para poder hacer la conexión con el generador. Ya recuerden que estas plantas de control simplemente me dicen cómo van a interactuar las variables de todos los elementos. Ya, entonces puedo tener más de las necesarias y las necesarias. Menos no, porque lo más probable es que no funcione el modelo como tal. Entonces aquí tienen que hacer algunas pruebas de compatibilidad, básicamente. Listo. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos importado, si ustedes quieren ver cómo están dispuestos los bloques o las funciones de transferencia para cada uno de los controladores que importamos, pueden mostrarle el diagrama de bloques del modelo. Por ejemplo, en el caso de la turbina, le hacen clic derecho, le ponen diagrama y mostrar diagrama. Y ahí van a tener el esquema de las funciones de transferencia. Y aquí básicamente ya está todo implementado. Incluso tiene mi nombre. Entonces ya es un elemento completo, ya está funcionando al 100%. Como ya lo sincronizamos dentro de la grid, ya podemos tranquilamente utilizarlo. Así que, ¿qué podemos hacer para verificar que esté funcionando bien nuestro controlador, en este caso de velocidad? ¿Cuál sería el primer análisis? ¿Está estable? Ya, puede ser el caso del estado estable. Ya, pero antes de eso, que si bien es el estudio más básico, lo que nosotros deberíamos hacer es correr unas condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque a través de las condiciones iniciales nosotros, como les había dicho, vamos a correr un flujo de potencia de nuestro proyecto y vamos a hacer un barrido para buscar elementos adicionales que no sean los nativos del propio Power Factory. Como nosotros sí tenemos elementos dinámicos,
Ya se va a encontrar los diferentes elementos dinámicos, comprobar las conexiones a través del frame, ver si es que todas las variables corresponden para su correcto funcionamiento y si todo está bien, debería aparecerme que las condiciones iniciales se han calculado. Ese sería el primer punto para empezar luego con las simulaciones. Entonces aquí tal vez alguien tuvo algún error. ¿No? Qué mejor. Ahora sí. Entonces, como nosotros ya habíamos comprobado que en el estado estable sí tenemos una respuesta deseada, al menos para el control de de voltaje, podemos hacer lo mismo para analizar el comportamiento de la velocidad. Pero en este caso, si queremos comprobar el funcionamiento del governor o del regulador de velocidad, ¿qué variables deberíamos analizar? Velocidad y frecuencia. Ya, la velocidad y la frecuencia son directamente proporcionales, así que básicamente sería el mismo análisis. Ya, pero la velocidad sí es una de las variables que deberíamos analizar. ¿Qué otra variable? La de referencia. Exactamente. Entonces recuerden que la lógica de funcionamiento de cualquier regulador básicamente es, primero, tener un valor de referencia. Básicamente, un valor en el cual debería estar trabajando nuestro sistema. Y por otro lado, también vamos a tener un valor de funcionamiento de nuestro sistema. Sería el punto en el cual nosotros nos encontramos. ¿Sí te salió raro? A ver. Y a mí me salió raro, entonces hay cositas para corregir. En el PCU W. Aquí está. Está incompleto. A ver. Creo que esta variable de aquí. Está en el modelo. A ver, ¿cuánto tienes? Déjame verle ya. Entonces el 5 sí está. Sí, a ver, ¿cómo tienes la modelación? Déjame verle, préstame un ratito. Ok, ahora sí. Esta tienes que quitarle el bloqueo. Tienes que borrarle. Y y de la velocidad acá. Ya. Ahora sí. Sí, ahí. Ya, eso decía que
Que todos tenemos que realizar. En la inicialización que ustedes tenían en el archivo del anexo, esta inicialización de la variable deflector tiene originalmente un valor de O8, ¿ya? Pero esa variable O8 corresponde a la salida de la sumatoria entre la regulación de velocidad y la constante, que muy probablemente todos tengamos un valor diferente. Entonces, por favor, revisen qué nombre tiene esa variable en cada uno de sus proyectos y luego cambien en la parte de las ecuaciones el nombre de esa variable para ajustar a su proyecto como tal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Porque si se fijaron anteriormente cuál era la respuesta, yo tenía primero una forma de S básicamente y luego la estabilización. Es básicamente porque dependiendo de la inicialización nosotros vamos a partir en uno u otro punto que puede coincidir con el estado estable o no puede coincidir y el sistema se va a tratar de adaptar en el tiempo que sea necesario. ¿Ya? Entonces, hasta el momento lo que nosotros debemos hacer es configurar las gráficas para poder analizar la velocidad de la máquina y la velocidad de referencia del controlador. ¿Ya? Entonces, para poder hacer eso es necesario primero configurar el Power Factory para que me guarde las variables que quiero analizar. En el caso de la velocidad de la máquina ya es una variable que se configura por default, pero en el caso de la velocidad de referencia, eso sí tenemos que hacerlo de manera manual. ¿Ya? Entonces, para poder hacer la definición de los resultados que queremos obtener, primero hay que escoger la variable. ¿Ya? Entonces, ¿en qué elemento se encuentra la velocidad de referencia? ¿En el generador? Ah, no, PCU. Ya, en nuestro caso es en el PCU, es una de las entradas que tengo para la lógica de control. ¿Ya? Entonces, para poder hacer la definición de nuevos resultados, recuerden, primero debo resetear los cálculos para no tener ningún resultado previo guardado y puedo hacerlo desde la ventana editar variables de resultado, o la forma más fácil desde el Data Manager, que es la que vamos a aplicar. Entonces, si ustedes abren el Data Manager y se ubican en donde se encuentran todos los controladores, aquí en el PCU pueden hacerle clic derecho, coger la opción Result Variables y resultados de la simulación RMS-EMT. ¿Ya? Esta opción les aparece únicamente cuando no tienen guardado ningún resultado previo. Por eso siempre es importante resetear los cálculos. ¿Ya? Una vez que hayan seleccionado este elemento, esta configuración, ya van a tener resultados del PCU. ¿Qué resultados? Le hacen doble clic para poder visualizar. Como es un elemento ajeno al Power Factory, no se va a tener variables por default, así que toca seleccionar. Y en este caso lo único que vamos a seleccionar es la velocidad de referencia. ¿Ya? Una vez hecho eso, pueden cerrar todo y tendrían listo la definición de resultados. ¿Cómo le borraba los resultados? ¿Le borraba? O sea, eso de que ponía simulación. O sea, desde clic derecho, Result Variables, simulación. Pero si no sumaba esa Tenías que borrar, recitar los cálculos con esta calculadora de aquí.
Ya, ahora sí. Podemos hacer todo dentro de esta misma ventana de dibujo, así que si le hacen clic en cualquier parte para que se pinte de celeste el margen, pueden presionar control C y control V para duplicar la gráfica configurada. Ya en este caso arriba le podemos dejar la comparación para el voltaje y la referencia, y la de abajo configurarle para la velocidad. Ya, entonces vamos a utilizar el elemento unidad con codo Sinclair para cambiar la variable y seleccionar la velocidad, XSpeed. Ya, y la velocidad de referencia, ¿en qué elemento estaba? PSU. En el PSU, así que deben hacerle doble clic aquí en el elemento VCO porque vamos a cambiar de objeto. Seleccionan PSU y les aparece automáticamente lo que habían configurado para guardar. Igual si quieren cambiar los colores, ajustar las preferencias de visualización, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya, y en este caso pueden repetir la simulación para ver el comportamiento. Ya, en este caso el estado estable que estamos simulando durante 60 segundos debería ver reflejado ¿qué? 60 segundos. Ya, primero 60 segundos y después las variables no deberían cambiar, ¿verdad? Porque estamos en el estado estable. Eso quiere decir que no hay cambios. Ahora, recuerden, siempre que ustedes hagan una simulación tienen que escalar los ejes, tanto el eje X como el eje Y, para que se muestre de la mejor manera. Ya con estos dos botoncitos de aquí, presionando una vez, se van a ajustar los ejes. Y ahora sí, para analizar el comportamiento. En el caso del regulador de voltaje habíamos visto que si bien lo ideal es que sean iguales, voltaje de referencia y voltaje en terminales, puede existir la configuración en donde no sean iguales, pero sí mantengan una diferencia constante, que ese sería el caso que nosotros tenemos en este momento. Ya para la configuración que está aplicada al VCO y la excitatriz, un voltaje de aproximadamente 0.9868 en la referencia es la que me permite tener 1 por unidad en terminales de la máquina. Y en el caso del regulador de velocidad, ya lo que deberíamos esperar es que las gráficas igual se superpongan. En este caso vamos a ver que de la misma manera que en el regulador de voltaje, no necesariamente se van a superponer. ¿Ya? ¿Y cómo estamos seguros de que está actuando bien el regulador, al menos en el estado estable? ¿Ya? De que la gráfica de velocidad sea relativamente constante y que esté próxima a la referencia. ¿Ya? En este caso vamos a ver que pese a que aparentemente la gráfica de referencia se separa de la velocidad de la máquina, si se enfocan en la escala que tiene cada una de las señales al final de la simulación, la velocidad de referencia se mantiene en 1 y la velocidad de la máquina en 0.9997. Eso quiere decir que está variando un 0,3%. Ya que para efectos prácticos, ¿creen que sea una diferencia muy considerable que nos podría afectar enormemente? No, sí. No, no es cierto. Ya, entonces en este caso, debido a que la gráfica tiende igual a estabilizarse ya en un determinado punto en el tiempo, va a llegar a un punto de estabilidad. Ya, y aquí también vamos a ver que el tiempo en el cual se llega a estabilizar la velocidad, por más pequeña que sea la diferencia, se demora mucho más que la gráfica de voltaje. Ya en este caso, en el estado estable, esa pequeña diferencia que pudo haber antes de los 2 segundos, ya se vuelve 1 por unidad el voltaje en terminales, al menos en la gráfica. Mientras que en la velocidad vamos a tener 60 segundos y recién parece que llega a estabilizarse. Ya.
En este caso, para ir analizando otros factores, vamos a crear una nueva pestaña de dibujo. Así que primero, cambiemos el nombre a este plot page para que no tenga un nombre tan genérico. ¿Cómo se cambia el nombre de estas pestañas? Haciéndole clic derecho y poniendo renombrar página. Ya, en este caso le podemos poner algún nombre como voltajes y velocidades o voltaje y velocidad. Y creemos otra ventana de gráficos para poder analizar otras variables, como pueden ser las potencias activas y reactivas. Entonces, para configurar una nueva pestaña, en este caso, igual con el símbolo de más, tienen que configurarle como un plot page y le ponen a ejecutar. En esta ventana le pueden crear un nuevo gráfico, haciéndole clic derecho Insert Plot o con el mismo icono en la parte superior izquierda de la ventana. Y como les había dicho, casi siempre vamos a utilizar las curve plot para ver señales en función del tiempo. Entonces, si yo quiero analizar resultados del generador, uno puede ser la potencia activa. ¿Ya? Y en este caso no voy a poner todas las variables dentro de una misma gráfica, sino que igual con control C y control V puedo configurar una nueva gráfica para la potencia reactiva. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que en el estado estable podemos o puede ser que no tengamos una correcta inicialización de los controladores, que me van a generar un pequeño desfasamiento entre el estado estable que debería tener y el punto estable que va a llegar la máquina. ¿Ya? Y esa diferencia va a verse reflejada en estos picos de producción de potencia. ¿Ya? En donde la potencia activa va a llegar prácticamente a 100,1 megavatios, ya una diferencia de 0,1 con respecto a lo que debería, y la potencia reactiva va a llegar a un valor de 70.06, quiere decir 0,6 megavatios, 0,06 megavatios de diferencia con respecto a lo que debería. ¿Ya? De cualquier forma, podríamos asumir que esa diferencia es lo suficientemente pequeña para despreciarla por el momento. Ya cuando hagamos la inicialización de los controladores, vamos a ver que en algunos valores que ingresamos de algunas variables existen algunas pequeñas fallitas. Y esa era justamente la idea anteriormente cuando no se dedicaba una práctica solo a la inicialización, pero bueno, detalles. Ya. Entonces, analizando el estado estable, vamos a ver que no existe gran cambio con respecto a las variables de interés, así que podríamos asumir que los controladores, al menos en este caso, están funcionando de manera correcta. Ya, tal vez a alguien le salió alguna otra resultado diferente, bien diferente. A ver. Porque solo controlamos la potencia. Exactamente, porque solo estamos controlando la velocidad. Y en este caso, el cambio dentro de la zona segura de operación que produce este regulador de velocidad no me va a permitir tener un ajuste
correcto dentro del voltaje, porque es otra variable totalmente distinta. Ya, en este caso, solo con el regulador de voltaje, perdón, de velocidad, más o menos sí podríamos funcionar en estado estable, porque el voltaje se mantiene en 0.97 por unidad. Ya estoy dentro del límite. Y la frecuencia está en 60. Ya, con respecto a la potencia, aquí voy a tener un pequeño inconveniente porque el sistema no va a abastecer lo que demanda la carga. Ya, pero es mejor que el caso anterior. Entonces, ¿por qué no es buena idea solo poner un regulador y no los dos? ¿Ya? Porque nosotros no tenemos el control completo y podemos no llegar al punto que necesitamos. ¿Ya? Entonces, para este caso de simulación sería el caso 2. Analizando con un gobernador. Así, recomendación. Siempre que ustedes utilicen gráficas, es recomendable que pongan también etiquetas en los puntos que consideren más importantes. Pueden ser los puntos máximos, los puntos mínimos. Ya, para poner etiquetas dentro de las gráficas del Power Factory, ustedes primero le hacen clic en el punto en el cual quieren tener la etiqueta, ya que les aparezca este valor. Y en las herramientas de dibujo van a tener el segundo botoncito, que sería el recuadro, la nubecita con el 1.5. Ya, ahí activan para que se muestre una etiqueta con el respectivo valor. Ya, entonces, puntos más importantes puede ser valores máximos, valores a los que se estabiliza. Y siempre que ustedes vayan actualizando, cambiando las simulaciones, se van a ir actualizando también estos valores. Ya, pero siempre se van a graficar en el mismo punto. Listo. Para el siguiente caso ya vamos a considerar la implementación de el regulador de velocidad y también el regulador de voltaje. Ya, entonces, si empezamos por el gráfico de las potencias, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya, que en un inicio igual se siente que hubo un cambio en el sistema, por eso instantáneamente la máquina va a tratar de producir más potencia activa. Ya luego vamos a tener un decaimiento y luego una creciente debido a la dinámica que tiene el regulador para poder cambiar la cantidad de agua que ingresa a la turbina y cómo se cambia la velocidad, ¿cierto? Entonces el tiempo de demora que se tiene para poder ajustar la nueva condición. Inge, ¿cuál sacamos de servicio por esta caso? No, para en este caso ponemos en servicio todo. Ya les quitamos el auto of service de todo. Ya. ¿Ya? Entonces, miren, para este último caso, ¿cuánto era lo que nosotros teníamos que producir de potencia activa? 125. ¿Cuánto vamos a producir? 125. Con respecto a la potencia reactiva, ¿cuánto necesitábamos producir? 70. ¿Cuánto vamos a tener al final? 70. 70. ¿Ya? Entonces, el hecho de que tengamos sistemas de control, voy a buscar la forma de tratar de entregar lo que el sistema necesita manteniendo condiciones de referencia. En este caso, voltaje en 1 por unidad y velocidad en 1 por unidad. ¿Ya? Con respecto a la frecuencia, igual, ustedes van a ver que empezamos con una caída de frecuencia y luego su posterior recuperación hasta prácticamente 60 Hz. Y en el caso de las gráficas de voltaje y velocidad, aquí vamos a ver ya los tiempos de respuesta y la diferencia que existen entre el voltaje y la velocidad. Entonces, igual, si cae la velocidad, cae el voltaje. Eso es porque la máquina está entregando menos de lo que el sistema necesita.
¿Ya? Y en este caso vamos a ver que más o menos a los 20 segundos el voltaje en terminales de la máquina ya se vuelve 1 por unidad. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Oscila. En este caso sigue variando hasta pasados los 45 segundos. Miren, al final de la simulación parece que ya llega a 1. Entonces, si ustedes comparan los tiempos de estabilización del voltaje y de la velocidad se demora el doble o más. Y en este caso, a través de los parámetros de cada uno de los controladores, las constantes de tiempo, las ganancias, ustedes pueden ajustar básicamente. ¿Ya? Pueden ajustar el tiempo de respuesta que tiene el regulador, ¿ya? Tratando de que haga los cambios más rápido, pero para eso tiene que ser mucho más brusco, o que haga los cambios más lentos y sea más suave. Entonces aquí pueden básicamente delimitar hasta qué mínimo va a llegar y si se produce algún máximo después. Entonces, por ejemplo, con respecto a la velocidad, ¿por qué solemos tener primero una caída y después un pico? O primero una subida y después una caída. Es justamente por la dinámica de cómo actúan los elementos. Entonces, en este caso, si yo necesito aumentar la velocidad, ya primero se va a frenar porque tengo mayor cantidad de potencia mecánica que le frena la máquina. Ya necesito inyectar más recurso primario, por lo tanto empiezo abriendo los deflectores, esperando que ingrese más agua a la turbina y que esa agua me permita tener una compensación, un incremento. Pero ¿qué pasa? Como yo entre el mínimo y el valor de 1 tengo 10 segundos, en esos 10 segundos puede que el regulador haya determinado yo necesito abrir más de lo necesario. ¿Ya? Entonces, como yo abrí más de lo necesario para que se acelere rápido la turbina, puede que llegando a este punto me dé cuenta que sea demasiado lo que se haya abierto y tengo que corregir. Pero hasta corregir ya se produce una subida de velocidad. Entonces yo tengo que escoger, o soy más brusco y genero más oscilaciones para llegar a un valor más rápido, o soy más lento y los cambios los produzco más despacio. ¿Ya? Todo depende de la necesidad y el punto en el cual nosotros implementemos los reguladores. Entonces, cuando se tiene implementados los dos reguladores, vamos a ver que siempre se mantienen las condiciones. Voltaje en 1 por unidad, velocidad en 1 por unidad, y se abastece lo que el sistema demanda. ¿Ya? Este sería el caso 3. Caso 3 con Governor y ABR. Listo, si nosotros queremos analizar el cambio en la potencia reactiva, entonces igual, primero resetean los cálculos y luego nos vamos al mismo LOA de evento. Lo podemos configurar en este caso para que ya no cambie el porcentaje de P, sino cambie el porcentaje de Q. ¿Qué porcentaje quieren analizar? Bueno, aquí rápidamente en lo que ustedes deciden, piensen, ¿qué pasa si yo le tengo un decremento en la potencia activa? Ya este no necesariamente va a ser un caso para presentar en el informe. Miren, si antes la carga incrementaba su valor, ahora va a disminuir su valor. Entonces recuerden, la carga siempre es la que decide qué es lo que necesita. Yo no le puedo obligar a que consuma más o menos de lo que me demanda, ¿no es cierto? Entonces, si es que la demanda disminuye,
esa demanda va a mantenerse constante porque no le puedo obligar que consuma más la carga. Ya si baja P, va a aumentar Q. Como tengo reguladores, pues obviamente se va a compensar rápidamente. Pero en este caso, el exceso de recurso primario que yo tengo luego de que disminuya la carga va a verse reflejado en un aumento de frecuencia. Y en el caso de los voltajes y velocidades, igual. Si sube la velocidad o sube la frecuencia, como tengo regulador se va a compensar, y como sube la velocidad también va a subir el voltaje, que se va a compensar porque sí tengo regulador. Entonces siempre va a tener una relación de cómo afecta a los reguladores a toda la máquina. Entonces, ¿qué cambio quieren hacer para Q? Digamos menos 20%. Igual, para el primer caso vendría a ser sin el sistema de control. Así que se van al Data Manager y le quitan de servicio. Entonces, con respecto al valor de Q, vamos a tener algo parecido. Entonces, inicialmente entregaba 70 MBA la máquina. Como yo disminuí un 20%, ¿a qué valor debería llegar? 70 por 0.8, 56 megavatios. ¿En qué valor llega? 56 megavatios. Entonces, cuando yo tengo un incremento de carga, si es que no compenso rápidamente con recurso primario o con voltaje de campo, esa deficiencia se va a ver en el voltaje o en la frecuencia. Ahora, cuando yo disminuyo la carga, voy a tener un exceso de generación. Y ese exceso de generación, veamos en qué repercute. Entonces, si yo bajo P, bajo Q, perdón, como la potencia activa P tiene una relación inversamente proporcional, va a subir, ¿cierto? Pues en este caso voy a disminuir casi 15 MVA y voy a cambiar casi 5 megavatios. Entonces aquí voy a ver que la potencia reactiva tiene menos influencia sobre la potencia activa de lo que la potencia activa va a tener sobre la reactiva. Entonces en este caso, como yo tengo una disminución de la potencia reactiva, voy a generar un exceso de ¿qué? Si disminuye la carga y yo no compenso en el generador, voy a tener un exceso de producción. Y ese exceso de producción va a ser de, si no es Q, es voltaje. Entonces el voltaje va a subir. Y en este caso, como estoy cambiando de punto de operación de la máquina, si el voltaje sube, la velocidad va a bajar, porque son inversamente proporcionales en este caso. Entonces, si no tengo control y la velocidad disminuye a 0.94 en por unidad, o es lo mismo que 56 hercios, ¿el sistema puede funcionar? No es cierto, porque el límite de la velocidad no es el 5%. ¿Ya? Pongamos que el límite va a ser 3%, creo que es como máximo, o el 1%, de hecho. Así que no puede funcionar en estas condiciones. ¿Qué pasa ahora si yo activo la planta de control, pero solo para la regulación de voltaje? Eso quiere decir con PCU, más bien dicho, sin PCU y sin turbina.
Bien. Sería caso 4. Sería disminución de Q un 20% sin sistemas de control. ¿Ya? Listo. Ya, entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Como ya tenemos un regulador, en este caso, de voltaje, ya de alguna u otra manera se va a compensar la condición. Así que aparentemente en la P necesitábamos 100, se estabiliza en 99.28. Prácticamente se cumple con el objetivo. La Q de 70 baja a 55.6, que es cercano al objetivo de 56. Ya, pero en este caso siempre vamos a tener un exceso, porque no hay regulación de velocidad. Así que ese exceso que vamos a tener al no poder contrarrestar los cambios de velocidad va a verse reflejado en la frecuencia. Miren, si yo analizo al final de los 60 segundos de simulación, la frecuencia ya subió 1 hercio y parece no estabilizarse. Con respecto al voltaje, vamos a ver que sí se va a estabilizar en un determinado punto, 99.64, bien parecido al 1 por unidad, pero la velocidad no. ¿Por qué? Porque estamos con un exceso de recursos. Ya, si quieren ver si es que se estabiliza o no, pueden aumentar el tiempo de simulación, pero no es necesario, simplemente les puedo ver. Miren. Cuando yo no tengo un control, por más pequeño que sea el cambio, la frecuencia teórica va a subir a 86 hercios en los 1000 segundos, la velocidad 1.44. ¿Ya la máquina puede funcionar en esas condiciones? No. Así que siempre es necesario analizar todas las gráficas. ¿Por qué? Porque podríamos llegar al caso en donde aparentemente llega un nuevo punto, pero en alguna variable se va a ver esa deficiencia de condiciones. Ya este sería el caso 4. Caso 5. Con, a ver, y pues para el último caso del día de hoy que vamos a hacer sería con el sistema de control completo. Ya, igual, ahí que van a ver, la potencia que necesita el sistema es 100 megavatios, se estabiliza en 99.28, prácticamente cumple. Potencia reactiva necesita 56, va a producir 55.58, prácticamente lo que necesita. La frecuencia del sistema no debe exagerar demasiado, así que se va a estabilizar en 59.98 más o menos al final de los 60 segundos. Con respecto al voltaje y a la velocidad, van a ver que como ya tenemos regulador para ambas variables, esos reguladores van a cumplir su trabajo de mantener en operación la máquina.
Entonces la implementación no es que si tengo cambios de velocidad solo pongo un regulador de velocidad, si tengo cambios de voltaje solo pongo un regulador de voltaje, sino que debería ser siempre ambos. Y como ya no nos va a alcanzar más el tiempo, un par de simulaciones lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? Puede hacer tal vez rápidamente, o sea, cómo sería un cortocircuito. O sea, ¿Cómo solo... se Ajá. configura? Ya, espérame, déjame solo guardar este caso 6 y ya. A ver, cuando ustedes modelan cortocircuitos, en este caso deben hacer casi que lo mismo que habíamos hecho en el MATLAB. Tienen que definir un instante en el que se produce el cortocircuito y un instante en el que se despeje el cortocircuito. ¿Por qué? Porque si solo configuran que ocurre el cortocircuito, esa va a ser una condición que se va a mantener siempre. ¿Ya? Entonces, para definir el cortocircuito, primero tienen que escoger la ubicación. Ahorita, como nuestro sistema es bastante chiquitito, voy a hacer dentro de la barra. ¿Ya? Entonces, ustedes resetean los cálculos y clic derecho en el elemento, que puede ser una línea, puede ser cualquiera en realidad, y le ponen evento de simulación. En este caso, cortocircuito. Estos cortocircuitos, digamos, ocurren al instante 0, ocurren dentro de la barra y debo escoger. Si es para la aplicación del cortocircuito, aquí ustedes escogen. Por ejemplo, cortocircuito trifásico. Ya, si es que necesitan, también pueden poner alguna impedancia de falla y le ponen OK, se configura el cortocircuito como tal. Ahora, si ustedes necesitan analizar con despeje, tienen que nuevamente definir un evento de simulación, cortocircuito, escoger un tiempo de falla. Ya, si la falla inició en 0, pongamos 0.016, sería 1 milisegundo. Ya, en este caso, ¿qué tipo de falla va a ser? Un clear short circuit. Sería despeje del cortocircuito. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen eso en los eventos de falla, bueno, aparte del evento de carga que ya teníamos, van a tener una aplicación del cortocircuito y un despeje del cortocircuito. Y ahí sí pueden hacer las simulaciones correspondientes. Profe, y para los modelos, o sea, de los que nos indicó en el inicio, ¿se procede igual con eso del simulable, copiarle y pegarle en el sistema, en la planta de control? ¿Sí? Sí. Ya. En el caso de la librería del Power Factory, ustedes ya van a tener elementos, aquí por ejemplo, los sistemas de excitación. Ya, si ustedes ingresan dentro de los sistemas de excitación, ya van a tener el elemento simulable y ese elemento tiene ya ingresados sus parámetros. Entonces, como son elementos de la bibliografía, ustedes van a tener elementos de solo lectura porque al final es la configuración que tiene la bibliografía. Ya, si por A o B ustedes necesitan cambiar algún elemento, estos modelos los copian dentro de algún proyecto o los importan, exportan dentro de un proyecto y les pueden ver el diagrama para hacer modificaciones. Eso. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Tal vez, disculpe, para cambiar el voltaje de referencia en un evento. Eso es algo que teníamos que hacer, pero básicamente lo que ustedes deben hacer es primero resetear los cálculos. Aquí, en los eventos de simulación, crean un nuevo objeto, un tipo parameter event. Ya, un evento de parámetro, le ponen OK. Entonces aquí el evento de parámetro es cambiar el valor de una variable en algún elemento dentro del Power Factory. Así que seleccionan el tiempo en el cual se produce el cambio y aquí seleccionan el elemento. Si quieren cambiar el voltaje de referencia, ¿sobre qué elemento deben actuar? ABR. Sobre el ABR, en nuestro caso particular, el VCO. Sí. ¿Ya? Y la forma de ingresar o la forma de configurar el evento de parámetro es
saber el nombre de la variable y el nuevo valor. Ya no es como en caso de la carga que ustedes suben o bajan un porcentaje, sino que tienen que saber específicamente cómo se llama la variable y qué valor tiene al inicio. ¿Ya? Entonces, para poder saber el valor de esta variable, yo lo que les recomiendo es o corren unas condiciones, sí, correr unas condiciones iniciales, cualquiera, ejecutar, y luego irse dentro de la grid a los controladores. Entonces aquí, por ejemplo, el VCO le ponen show diagram dentro del elemento simulable y van a tener ya la configuración de los bloques, pero mostrado qué valor tienen en cada uno. Entonces, por ejemplo, el voltaje de referencia es 0.99, así que si les dicen incremente un 5%, no va a ser 1.05 el nuevo valor, sino que tienen que calcular. Ya, eso vamos a hacer la siguiente semana, que tenemos un poquito más de tiempo. Pero si tienen alguna duda, me busquen. Para de ver. Sí, porque Ya que pues, no alcanzamos lastimosamente eso. Se supone que sí vamos a